Bueno, hay que grabar. Está grabando. Sí, ahí empecé a Bueno, grabar. partamos. Sí. Bueno, lo que habíamos visto la semana pasada, ¿cierto? Habíamos visto ya, empezamos a ver, a reconocer, ¿cierto?, los minerales. Y partimos con los tectosilicatos, ¿cierto? Ahora vamos a ver la otra parte de este grupo, de los tectosilicatos. El programa del curso es este. Hoy es 6 de octubre, ¿cierto? Y estamos en la semana 5. Oye, Y nos correspondería control de lectura, ¿sí? yo tengo una duda ahí en el programa porque Ujú. el 8 de diciembre dice feriado y control de lectura, no se lo entiendo. No, es que nosotros ese día es feriado, es feriado, pero ese control de lectura va a estar durante la semana. Lo mismo que va a pasar esta semana, que le podemos dejar el UTES abierto de 3 días, creo que va a ser ahora, y 1 hora para contestar. Bueno, va a pasar lo mismo. Ese día es feriado, pero en esa misma semana vamos a tener el cuarto control de lectura. Ah, ya, dale, gracias. Bueno, es cierto, ya habíamos visto a grandes rasgos la clasificación de los tectosilicatos, o sea, de los silicatos, disculpen, de los distintos grupos silicatados. Estamos viendo los tectosilicatos, que son, cierto, tetraedros de sílice unidos en sus cuatro vértices, que vamos a formar esta estructura tridimensional. Los minerales que habíamos visto anteriormente había sido cuarzo, calcedonia, que viene del grupo de la sílice, ¿cierto? Y las zeolitas, que vienen del grupo de la sílice. En esta clase vamos a ver la continuación, que son los feldespatos, ¿ya? Aquí nuevamente vemos su estructura, ¿cierto? La estructura de los distintos grupos de silicato. Pero antes que partir de lleno con la clase, queríamos repasar un poco los minerales de la clase pasada. Así que me va a contestar Lucas Sangüesa, ¿está por ahí? Sí, sí. Dale, Lucas. ¿Qué vemos en la ¿Escuchan, imagen? cierto? ¿Sí? Bueno, veo algo así como una estructura eh, como de agregados ferulíticos, radial, Ya, y con bastantes manchas que podrían ser inclusiones. ya. Eh, ¿Queréis que diga como el mineral o...? No, más propiedades, po, ¿cierto? De relieve alto, bajo, No, qué un relieve colores de interferencia se bajísimo, observan. bajísimo. Eh, Colores de interferencia grises de primer orden. Ya, Y bueno, el relieve yo diría que es muy, muy bajo, muy, muy bajo. ya, Podría ser positivo o negativo, pero bajísimo. ya. Entonces, viendo este mineral, ¿qué crees que puede ser? Una calcedonia, ¿Una calcedonia? Ya, sí. ya, sí, ¿cierto? Presenta estos colores de interferencia bajos, ¿cierto? Tiene relieve bajo. Y ahora fíjense que llegó una nueva, vamos a poder, con lo poco que podemos hacer. ¿Se acuerdan que hablamos de la placa compensadora de yeso? ¿Se Sí, acuerdan? sí. Bueno, Sí. bacán. Sí. Aquí vemos un ejemplo en la imagen de la derecha. Vemos cómo se vería una imagen luego de poner esta placa compensadora, ¿ya? Eh, Todos tienen descargado un documento que les subí de, de cómo calcular la birrefringencia. Sí, yo lo tengo. O sea, no sé si todos, pero yo sí al menos. Ya, Yo no, pero me acuerdo cómo era. ya. Abran alguno donde tengan la tabla de Michel-Levy. O abran algún documento que tenga la tabla de Michel-Levy. ¿Ya? Que vamos a ver, cómo se ve, ¿cierto? Cómo vamos a calcular la elongación, cómo se ve,
¿cierto? Ya, espero que todos estén teniendo eh, su, su tabla. Ya, ¿cierto? Que aquí vemos este mineral, ¿cierto? Donde sus colores de interferencias son grises de primer orden. Una vez que ponemos la placa compensadora, sus colores cambian, ¿cierto? Y vemos unos tonos morados, naranjos, azules, y que son de mayor orden, ¿ya? Entonces, vamos a tabla de Michel-Levy, ¿cierto? Ya, todos están viendo, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. ¿Cómo calculamos, ¿cierto?, la elongación de un mineral? Que lo vamos a ver en este ejemplo. Primero que todo, en esta escala, ¿cierto? O sea, en este vértice, en este eje, disculpen, tenemos el grosor, el espesor del corte transparente. Los cortes generalmente tienen 30 micrones, ¿cierto? Ahora, Victoria, ¿qué colores de interferencia estábamos viendo en el mineral anterior? Ay, ¿cómo? ¿Qué colores de interferencia estábamos viendo en el mineral anterior? Con la Colores de ¿de interferencia. la derecha o el de Los la colores izquierda? los colores de interferencia, ¿cómo los vemos? Sí, pero el de la imagen de la izquierda. No, pero es que no te quiero responder, sino que quiero que tú me digas. ¿Cómo vemos los colores de Ah, interferencia? ¿Nícoles cruzado, nícoles paralelo o con la placa compensadora? se ven con nícoles cruzados. Ya, entonces, ¿qué colores de interferencia se le observa al mineral? Antes de colocarle como esa capa, Sí, antes de poner la placa compensadora, ¿cierto? De primer orden. En particular, ¿cierto? Grises, ¿cierto? Entonces, nos posicionamos, yo diría que estamos como por aquí, ¿o no? Con los colores. Recuerden, aquí están los 30 micrones. Nos posicionamos, ¿cierto? En los colores de interferencia. ¿Qué vemos? Ahora, ponemos la placa en compensadora, ¿cierto? Ya, ¿a qué colores avanzamos? Matías, ¿cierto? Estábamos aquí, en estos colores de interferencia. ¿Y no podéis Ahora, poner la imagen de nuevo para cachar mejor? ¿sí? Porfa. Ahí tenemos, ¿cierto? Ya. ¿Cierto? Aquí la tenemos. Aquí estamos. ¿Cierto? Pasamos de estos colores. Qué maravilloso, la puedo rayar. ¿Cierto? Pasamos de níqueles cruzados. Los colores de interferencia, ¿cierto? Son grises de primer orden. Luego de poner la placa compensadora, que es la de acá, pasamos a qué tono, a ver, ¿qué tonos comenzamos a ver? Como amarillo, cian, como bien fuertes los colores. Son fuertes, ¿cierto? Son de un mayor orden, ¿o no? Sí. Entonces, si nosotros eh, ¿cierto? Nos vamos a la tabla, a la tabla de Michel-Levy, partimos acá, ¿cierto? Acá están los 30 micrones, partimos como por acá, ¿cierto? Luego de poner la placa compensadora, avanzamos, yo diría que estamos como por aquí, ¿cierto? Estamos como en este sector de acá, ¿o no? Por los tonos que estamos viendo. Sí. Hoy yo lo pondría mucho más a la derecha. Mucho más a la derecha. ¿Ya? ¿Sí? Pero Sí, no sé. igual, como casi que tercer, cuarto orden, yo diría. Sí, igual. Es que el tema es que no se ve solamente un color en los nícoles cruzados, se ve todo un rango, pues entonces Sí. tenemos que pensarlo de la misma forma, porque hay naranjos, morados y azules.
Entonces, Pero, tenemos que verlo con todo eso. pero Es estamos difícil ver como, los Nicoles cruzados. estamos, sí, claro, hay una gama de colores, como dice, tonos grises de primer orden. Entonces, si se fijan, luego de poner la placa compensadora, avanzamos hasta estos colores, ¿cierto? Entonces, miren, ahora proyectamos hacia abajo, pasamos de casi 200, ¿cierto? A longitudes de onda de casi 200, ¿cierto? Perdón. Pasamos a longitudes de onda cercana a 600 y, ¿cierto? 600, 700 en algunos casos los tonos amarillos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sacamos la elongación? ¿Se acuerdan la fórmula de la elongación? Que era el módulo de 1 menos el módulo, ¿cierto? O sea, menos de 2 en módulo. Ya, o sea, es suma o resta esto, ¿cierto? Más o menos. Si es más, ¿cierto? Elongación positiva, si es menos, elongación negativa, porque los colores se van a restar, ¿cierto? Entonces, nosotros ya sabemos un espesor que es 530, ¿cierto? Nanómetros, que es de la placa compensadora de yeso, que una vez puesta, ¿cierto? Vemos estos colores de interferencia altos. Entonces, si se fijan, entonces ahora me pueden responder que el mineral que estamos viendo es de elongación positiva o negativa. Positiva. Positiva, ¿cierto? Porque los colores, o sea, las longitudes de onda se sumaron, ¿cierto? Sumamos como 530 más 200, nos da, ¿cierto? 700, y es cerca a los colores que nosotros estábamos viendo. En cambio, si el mineral que hubiéramos estado viendo hubiera sido de elongación negativa, ¿cierto? Estos números se restan y nos quedaría tonos de cerca de 300. Entonces, si hubiera sido de elongación negativa, tendríamos que haber pasado tono naranjo, amarillo, ¿cierto? De primer orden. Ahora, ¿se entendió cómo calcular la elongación, chiquillos? Sí. Sí. Ya, bueno. Bueno. Entonces sigamos con nuestra clase, ¿cierto? Ya, no me acuerdo quién estaba hablando. ¿Joaquín, creo? No me acuerdo. No, Lucas. Lucas había dicho, ¿cierto?, que esto podría haber sido Calcedonia, y exactamente era Calcedonia, ¿cierto? Con su típico, ¿cierto? Su típico hábito radial que podemos ver, ¿cierto? Siempre está en este hábito acicular radial. Bueno, ¿qué vemos acá ahora? Bueno, es lo mismo, pero ahora son varias de estas esferulitas. Bueno, entonces, ¿cierto? Mantenemos, y esto encuentro que son muy buenos ejemplos para ver de hábito acicular radial, porque de verdad está pero perfecto formado, no sé si se fijan, pero perfecto. Oye, eso te iba a preguntar. Nosotros no vamos a ver algo así tan perfecto, ¿cierto? Pucha, a veces la suerte corre para ver cosas así de unidad, pero en general, no. De hecho, cuando hice mi práctica en una minera, los cortes horribles, donde uno absolutamente no distingue nada y hay que comenzar a como ya a ver propiedades, a rebuscarse propiedades para verlas, pero esto es un buen ejemplo de libro, ¿cierto? Y aquí vemos, pero perfecto, ¿cierto? Como de un centro comienzan a irradiar los distintos cristales y lo podemos ver, ¿cierto? En, en los distintos tonos de interferencia que tenemos, y además formamos pero la cruz perfecta que también tiene el ángulo de extinción de este nivel. ¿Cierto? Aquí nuevamente vemos ferulitas de color, y estos tonos medios marrones se deben a inclusiones de óxido y hidróxido de hierro. ¿Ya? José, ¿Mm? es que hay algo que me hacía como ruido en la imagen anterior, donde está la esferulita.
en Nícoles Paralelo, como que se veía un pequeño relieve en la parte de abajo. ¿Te ¿O no refieres es a... relieve? espera un poco. ¿Te refieres a esto que está acá abajo? Exacto, ¿sí? Eso no, esos son hidróxidos de hierro que se pusieron en esa disposición. Ah, Ya si te ya, das bacán. cuenta, en general, toda la imagen tiene como esto agregado tonos marrones, ¿cierto? Esos son hidróxidos de hierro. Además, ¿Ya? para complementar, abuelo, vuélvete una. Sí, perdón, claro. No, sorry, yo interrumpo. Pero para complementar, si te fijas, esas mismas como líneas que tuviste se ven a nícoles cruzados. Y acuérdense que el relieve Ah, es una ¿verdad? propiedad que se ve a nícoles paralelos. Entonces eso también te puede servir para ver que es un mineral más que el relieve de la calcedonia. ¿Verdad? Buena, Gracias. De nada. muy buena oración. Claro. Y aquí vemos También he acá. visto, perdón, Oh, perdón. también he visto que los minerales de arcilla también hacen como esos bordes, ¿o no? Eh, sí, lo que pasa es que los minerales de arcilla no, en su composición química no aceptan en general el hierro, entonces como que no lo usa, entonces por eso se forman estos hidróxidos y óxidos de hierro. ¿Ya? Eh, ¿se, se entendió un poco? Y ahora va a hablar Javiera Soto. ¿Qué mineral vemos? Em, También veo un relieve muy bajo. Ya. Em, Más que radial, veo como formas más como fibrosas en Nicoles Cruzado. Ya. Em, ¿Qué más? Ah, bueno, los colores de interferencia también son bajos. Ya. Y no sé qué más decir. Eh, el hábito ya lo dijiste, el relieve, ¿cierto? Los colores de interferencia. ¿Qué crees tú que podría ser este mineral? Yo creo que por el hábito fibroso una solita. Bien. Si se fijan, se ve distinto la calcedonia con las ceolitas hasta en sus colores de interferencia, si se dan cuenta. No son ya completamente grises, sino que tienen estos como un poco amarillo, pero de muy bajo orden, ¿cierto? Y además la calcedonia, ¿cierto? Tiene este hábito característico en espirulita. Eh, este no, también es acicular radial, radian de, ¿cierto? De un lugar, pero no tienen esta forma circular perfecta de la calcedonia. Bueno, ahí vemos, son cristales fibrosos de natrolita, que es un tipo de zeolita de las 70 de zeolitas que hay. Eh, ¿A quién le toca ahora? ¿O alguien quiere ser voluntario? Dale, Victoria. Ah, ya. Em, en paralelos Ah, veo. ¿Se escucha? ¿Sí? sí, sí. ¿Aló? Quería acotar, sí, te escucho. Acotar como que es estos minerales los que hay que ver. Lo que está dentro de lo rojo. ¿Ya? Como el cambio de color igual se puede considerar como relieve o tendría que verse como solo una línea negra alrededor. Debería verse una línea continua negra. Entonces podría decir que no presenta mucho relieve. O sea, podría. Eh, Claro, es decir, no es que no presente relieve, sino que su relieve es bajo. Ya, su Porque relieve es bajo. el relieve siempre está. Po. Acuérdate que el relieve es, me quedó muy malo, pero el relieve es, ¿cierto? Marca los límites del cristal. Cuando una vez viene la luz, ¿cierto? La luz aquí va a como rebotar, ¿cierto? Y ahí
esto va a permitir como que veamos un borde, ¿ya? Entonces el relieve siempre está, solo que se dice, cuando uno no lo ve, uno dice que es bajo. Ya. Presenta colores de refringencia de primer orden, ¿Ya? diría. Sí, porque el rosadito igual está dentro del primer orden, pues, ¿no? ¿A qué te refieres con el rosado? ¿Con este de acá? Sí, rosado, verde, no sé qué. Ya, fíjate, esto de acá, que está acá, ¿es lo mismo de lo que está acá adentro? Ah, no, pues otro. Ah, ya, entonces, ¿Eso se considera como una inclusión? ¿cuál? ¿Esto que ¿El está aquí en la orilla? rosadito? Sí. No, no se considera una inclusión. Una inclusión es cuando tenemos, por ejemplo, una plagiograsa y dentro tenemos un mineral chiquitito de, no sé, un zircón ¿Y o un pinopiroxeno. ¿Sí? qué sería entonces? Si te das cuenta, mira, si te das cuenta, esto es una fractura. Entonces esos minerales están rellenando espacio. Eso no se considera una inclusión porque ese mineral rosado que vemos está creciendo de una de las paredes de esta fractura. ¿Ya? Pero eso no es una inclusión. Aparte, sí, aparte todos estos cristalitos son re chiquititos, mira. Y Como están que como no, ondulados. y no, claro, y no lo contiene. Mm, ¿No? Entonces, pero eso no es una inclusión. Es otro mineral que está creciendo al lado. ya. ¿Ya? ¿Qué más vemos, Victoria? Em, Eso, no sé. No sé qué más decir. Dijimos que el relieve, ¿cierto? Los colores de interferencia. Eh, ¿qué, qué, qué mineral podíamos encontrar con una extinción que tenía relación con la deformación? No, no ¿Te sé. acuerdas? No lo recuerdo. El cuarzo. El cuarzo, bien. ¿Y qué habíamos visto del cuarzo? Que el cuarzo era de elongación positiva o negativa. Positiva. Elongación positiva. Y acá nuevamente lo vemos. Si hacemos el ejercicio, ¿cierto? Nos ponemos la tabla de Michel-Levy, 30 micrones, ¿cierto? Colores de interferencia de primer orden grises. Y luego nos saltamos a celeste, ¿cierto? Celeste morado de primer orden. Eso quiere decir que cuando yo pongo la placa compensadora, ¿cierto? Esos 530 se van a sumar y por eso tenemos estos tonos. ¿Ya? ¿Se entiende ahora bien cómo calcular la elongación, chiquillos? Para que quedemos claros y queden seco a pesar de no poder tener un microscopio. Sí, súper se Sí, entiende. pero yo tengo una duda. ¿El dato duro 530, dónde lo sacas? Eh, son como convenciones instauradas. El yeso es 530. O sea, usamos una placa de yeso de Ah, 530 perfecto. nanómetros. También se puede usar una placa moscovita de 100 nanómetros. Es una, Entonces, esta usamos placa placa. compensadora de yeso. Claro. Por eso se llama placa compensadora, porque nosotros ponemos una placa que conocemos el espesor, conocemos la longitud, o sea, conocemos el tamaño. Por eso usamos 530 en el caso. ¿Se entendió? Sí, Ya bueno. gracias. Bueno, ahí tomo cuarzo y lo que veía la compañera, ¿cierto? Que este era un mineral rosado, un rosado muy pastel, que eso quiere decir que es un rosado de muy alto orden. Es calcita. La calcita tiene esta característica de presentar colores de interferencia altísimos. ¿Ya? Bueno, antes de partir viendo ya de lleno los feldespatos, vamos a repasar un poco los tipos de las maglas y cómo se ven, ¿cierto? En el microscopio.
Las maclas son el intercrecimiento de dos o más cristales que van a compartir una relación de simetría, ¿ya? Eso es una macla. Tenemos los distintos tipos, polisintética, ¿cierto? Carlsbad, albita, pericrina. Tenemos la macla tartán también, que no la podemos ver acá, pero hay ejemplo siguiente. Bueno, la macla polisintética se ve así, ¿cierto? Vemos como franjas oscurecidas y aquí inmediatamente a la derecha tenemos ejemplos, ¿cierto? Aquí vemos, ¿cierto? Aquí vemos un gran cristal, eso blanco de primer orden, que presenta estas líneas negras, ¿ya? Acá también, si se fijan, acá también tenemos este mineral que presenta esta línea, el de acá, ¿cierto? El de acá. Esa es la macla polisintética, ¿ya? Aquí vemos la macla tipo Carlsbad, ¿cierto? Donde tenemos un cristal, ¿cierto? Tenemos un cristal donde la mitad va a tener un color más oscuro, ¿cierto? Y un color más claro. Acá arriba también lo podemos ver, ¿cierto? Acá arriba también lo podemos ver, ¿cierto? Donde tenemos un cristal, donde por la mitad, ¿cierto? Está por la mitad, ¿cierto? Tenemos un color más oscuro y un color más claro. Esa es la macla Carlsbad, ¿ya? Carlsbad albida, en este caso, lo que vemos, ¿cierto? Es lo mismo que la Carlsbad, ¿cierto? Un lado más oscurecido, del otro lado un poco más claro. Y también vamos a tener estas líneas como de la macla polisintética, ¿ya? ¿Por qué se llama Carlsbad albita? Porque en general las albitas presentan este tipo de macla, en general, tenemos, ¿ya? Hay muchas plagioclasas que también presentan este tipo de macla, y en el ejemplo que podemos ver es el de acá, ¿cierto? Donde vemos la mitad, ¿cierto? Más oscurecida, que contiene también estas líneas, y un lado más claro, ¿cierto? Que también contiene estas líneas. Acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Donde tenemos un lado muy oscurecido. Acá nuevamente tenemos otro ejemplo, en una macla Carlsbad, ¿cierto? Donde tenemos un lado más oscurecido y tenemos la línea. Entonces esto se llama tipo macla Carlsbad albida. ¿Ya? Si avanzamos, las maclas peregrinas son, literalmente son como espinas que se van midiendo, ¿cierto? Vemos como estas columnas oscurecidas, y acá las podemos ver, ¿cierto? Acá tenemos estas líneas, ¿cierto? Que no son continuas, que en algún momento desaparecen, como lo vemos acá, en esta línea. Eso es la macla peregrina. También tenemos otros tipos de macla, la macla simple, como se le explicó en unas clases pasadas la Caro, donde la diferencia de la Carlsbad, ¿cierto? Que la Carlsbad, que tenemos un lado más oscurecido, pero es como por un lado largo del cristal. En cambio, en la simple tenemos que es en diagonal esta diferencia, ¿ya? Esa es la diferencia entre una macla simple y una macla Carlsbad. Y la macla tartan, que se reconoce porque tenemos, ¿cierto?, líneas oscuras, como un enrejado de líneas oscuras. Esto se llama una macla tartan, ¿ya? También vamos a tener, y también lo que también podemos ver a microscopio radiográfico son las distintas zonaciones, ¿cierto? Y las distintas zonaciones, o una zonación la podemos ver, o la podemos distinguir por los cambios de color e interferencia que se pueden observar, ¿ya? Y las zonaciones son un registro de las relaciones de reacciones continuas entre la solución sólida y el fundido, ¿cierto?
medida que va creciendo, por ejemplo, una plagioclasa, si comenzamos de alta temperatura, su centro va a ser más cálcico, ¿cierto? Y a medida que va enfriándose ese magma, a medida que va pasando el tiempo, la disposición de calcio en el fundido es menor. Por lo tanto, después, esa plagioclasa cuando continúa creciendo, sus bordes van a ser menos calcíticos, ¿ya? Van a ser más sódicos. Y a eso se refiere con sonación, ¿ya? Porque refleja la reacción entre la fase sólida con el fundido, ¿ya? Y dice que estas reacciones son incompletas porque el fundido con el mineral siempre van a estar en desequilibrio, por eso se dan también estas características de las sonaciones, ¿ya? Podemos tener dos tipos de sonaciones, la sonación normal o continua, donde vemos que desde el centro hacia afuera vamos a tener, en el centro tenemos una composición de mayor temperatura y hacia los bordes de menor temperatura. Es una sonificación normal, aplicada a las plagioclasas, por ejemplo, tendríamos un borde, ¿cierto?, más cálcico y hacia el exterior, tendríamos Ca, y hacia el exterior tendríamos más sodio, ¿ya? Hacia el exterior tendríamos Na. Como dice, el centro va a ser de mayor temperatura y hacia los bordes de menor temperatura. Y una sonificación inversa es, al contrario, tenemos en el interior un interior de una composición de menor temperatura y hacia el exterior de mayor temperatura. Entonces, esta sonación inversa nos puede indicar, por ejemplo, mezcla de magma, ¿cierto? Viene un magma de mayor temperatura, calienta el fundido, al calentar el fundido, y como viene, ¿cierto?, más caliente, va a tener mayor contenido de calcio, entonces va a comenzar a cristalizar en el borde algo más cálcico que sólido, ¿ya? Por eso son importantes las sonaciones porque nos cuentan la historia de cristalización de una roca, ¿ya? Los tectosilicatos, como ya habíamos dicho, habíamos visto el grupo del sílice, cuarzo, calcedonia y cuarzo, la imagen arriba calcedonia, abajo cuarzo, el grupo de las zeolitas, de las vasto grupo de las zeolitas, y lo que vamos a ver hoy es el grupo de los feldespatos, que se dividen en dos, las plagioclasas y los feldespatos potásicos, ¿ya? ¿Cómo se forman los feldespatos potásicos? A diferencia de, por ejemplo, el cuarzo, es que ocurre una sustitución de un sílice por un aluminio, ¿ya? Cuando tenemos este cambio, el cambio del ion sílice más 4 y aluminio más 3, vamos a generar los feldespatos, ¿ya? Si se sustituye solamente un sílice de este tetraedro por un aluminio, ¿ya? Ahí vemos, pasamos de sílice 4, oxígeno 8, pasamos a Si3, aluminio, oxígeno 8, ¿cierto? Con monovalente, ¿cierto? Va a quedar un anión. Y en este caso van a entrar o potasio o sodio a la estructura cristalina. Entonces, cuando tenemos la sustitución de un sílice por aluminio, tenemos la formación de los feldespatos alcalinos, ¿ya? Los feldespatos potásicos, en este, ortosa, ¿cierto? Y la plagioclasa sódica, que es la albita, ¿ya? Repito, cuando cambiamos un sílice por un aluminio, entra un ion monovalente, potasio o sodio, ¿cierto? Y formamos los feldespatos alcalinos. Cuando tenemos que la sustitución en el el tetraedro, disculpen, es cuando tenemos un intercambio entre dos iones sílice por un ion de aluminio, ¿cierto? Vamos a formar lo que son las plagioclasas cálcicas, ¿ya? Donde entra o sea, al tener este cambio, ¿cierto? Va a quedar con carga negativa, dos veces carga negativa, entonces va a entrar un ion bivalente, y en este caso el calcio, y tenemos la formación de las plagioclasas cálcicas, ¿ya? Los feldespatos incluyen tres miembros finales, ¿ya? Por un lado, el potasio, ¿cierto? El feldespato potásico. En el otro extremo tenemos el calcio, que va a estar representada por la anortita. Y el otro extremo, que va a ser, disculpen, el sodio, ¿cierto? Y que en este caso va a estar representada por la albita,
Esos son los tres miembros finales de los feldespatos potásicos, ¿ya? Bueno, los feldespatos alcalinos, ¿cierto? Se encuentran entre los miembros ortoplaza y albita. Acá los vemos, ¿ya? Lo tengo en recuadro azul. Entre la albita y la ortoplaza encontramos los feldespatos alcalinos. Las plegioclasas, en cambio, las vamos a encontrar en el lado inferior del péndulo, ¿cierto? Entre el albita y la anortita, ¿ya? Y si se dan cuenta en las imágenes, no hay feldespatos entre, entre el potasio y el calcio, ¿ya? Y esto se debe principalmente a porque estos dos iones tienen radios iónicos y cargas muy distintos, ¿ya? Por eso no puede haber intercambio entre estos dos iones, ¿ya? Por lo que generarían una estructura inestable. Entonces en la naturaleza no se forman por esto, porque la estructura es inestable debido a que tienen radios iónicos distintos y cargas distintas, ¿no? Feldespato potásico, ya vamos a entrar de lleno. El estado estructural es la base de la clasificación de estos tipos de feldespatos, ¿ya? Y esta estructuralidad depende directamente tanto de la temperatura de cristalización como el tiempo que van a tener para formar el cristal, ¿ya? Y por esta clasificación estructural vamos a tener tres polimorfos en los feldespatos potásicos. La sanidina, que es un polimorfo de alta temperatura, la ortoclasa, que es el polimorfo de temperatura media, y la microclina, que es el polimorfo de baja temperatura. Consulta, ¿se acuerdan de lo que es un polimorfo? ¿O de cristalografía? Sí, Ya bueno. Entonces, bueno, voy a resumir un poco. Entonces, el feldespato potásico se va a clasificar según su estructura, y su estructura, ¿cierto?, va a depender de la temperatura y del tiempo de cristalización, ¿ya? Los feldespatos volcánicos tienden a conservar el orden de alta temperatura. ¿Por qué? Porque como son rocas volcánicas, ¿cierto?, el enfriamiento es rápido, ¿ya? Por lo tanto van a guardar las características de los feldespatos potásicos de alta temperatura. Entonces en las rocas volcánicas es común encontrar sanidina, ¿ya? En cambio, los feldespatos de baja temperatura o sea, son más proclives verlo en intrusivos, porque los intrusivos tienen harto tiempo de enfriamiento. Entonces, estos feldespatos potásicos van a tener el tiempo suficiente para enfriarse lentamente. Por lo tanto, la ortoclasa y la microclina, en general, son, ¿cierto?, son de baja temperatura, son feldespatos de baja temperatura. Por lo tanto, los vamos a encontrar en las rocas intrusivas y en las sedimentarias, ¿ya? ¿Claro con esto, chiquillos? Sí, ¿Sí? queda bien, claro. Ahora vamos de lleno a ver cómo se ven estos tipos. La ortoclasa, ¿cierto? Que le pusimos, o sea, puse como esto, ¿cierto? Porque en- cuando van construyéndose estos minerales, puede entrar sodio, pero en cantidad ínfima comparado con el potasio, pero contiene sodio, ¿ya? Pero en general, todo esto uno le llama feldespato potásico porque el potasio es el principal actor aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo reconocer la ortoclasa? La ortoclasa a níveles paralelos es incolora, ¿ya? Y a veces está oscurecido. Uno le dice que la ortoclasa se ve como sucia, ¿ya? Acá vemos el ejemplo. Esto sería el cristal de ortoclasa. Si se fijan, está con estos tonos medio marrón, a diferencia del cuarzo, ¿cierto? Que el cuarzo lo llamo que era incoloro,
que no se notaba en esta suciedad. Bueno, la ortoplaza, una de las propiedades que tiene la ortoplaza es que se ve esto como suciedad. Su relieve es bajo, la forma generalmente son de fenocristales con formas subhedrales y nedrales, pero también podemos encontrar fenocristales eudrales, ¿ya? Anícoles cruzados, los colores de interferencia son bajos, grises de primer orden, y las maclas que podemos encontrar en la ortoclasa es la Carlsbad. Nunca vamos a encontrar con macla polisintética, ¿ya? Si vemos algo que está sucio y que tiene macla polisintética, no es ortoclasa, ¿ya? Y el signo óptico es biaxial negativo, ¿ya? Aquí vemos un ejemplo, ¿cierto? Vemos como suciedad, ¿cierto? Del cristal, el relieve bajo, acá abajo se puede, si se fijan ahí, es como el borde, ¿cierto? Del cristal, claro, y ahí luego pasamos a nícoles cruzados, y se ve, ¿cierto? Los colores de interferencia de primer orden, tenemos la clásica macla Carlsbad, ¿cierto? Eh, entonces, lo clave aquí para identificar la ortoclasa, chiquillo, es esto que es incolora y que se observa como sucio, ¿cierto? Y la macla Carlsbad, ¿ya? Aquí vemos otro ejemplo de una ortoclasa que nuevamente con macla Carlsbad, ¿cierto? Y nuevamente se observa sucia, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Mira, acá tenemos los bordes y vemos cómo está sucia, ¿ya? ¿Dudas con la ortoclasa, chiquillos? Yo ahí no entendí mucho cómo sería Carlsbad, solo porque una parte está más clarita que la otra, aunque la parte blanca, o sea, la parte más clara sea como irregular. Claro, si te fijas, este es el cristal de plagioclasa, Ah, y por el otro lado, ya lo vi ya. y aquí está la macla Carlsbad, ¿bien? El lado más Ya, vale. oscurito con el lado más claro. ¿Claro? Sí, No. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? Bueno, avancemos a la microclina. La microclina, nuevamente, es el despato potásico, ¿ya? Del sistema triclínico. A Nicolás paralelo lo que podemos observar es que es incolora, ¿cierto? Y también nuevamente podemos verla sucia, oscurecida, como la ortoclasa, ¿ya? El hábito generalmente son prismáticos elongados, pero también vemos que son prismas, ¿ya? Porque podemos ver la cara basal, ¿cierto? De estos feldespatos. Las formas, ¿cierto? Son generalmente subhedrales a anedrales. El relieve es bajo. A nícoles cruzados podemos ver colores de interferencia de primer orden. El signo óptico es biaxial negativo y la característica pero concluyente de que es microclina es la macla tartán, ¿ya? La macla tartán, eh, como la vemos en la imagen de la derecha, ¿cierto? Es como enrejado oscurecido, ¿ya? Esta macla es característica de la microclina, ¿ya? Entonces, si vemos un cristal con este tipo de enrejado, o sea, con este tipo de macla, disculpen, uno inmediatamente puede concluir que es microclina, ¿ya? Eh, bueno, como le había dicho, ¿cierto? También se puede presentar como sucia, eh, ¿cierto? Pero la macla tartán nos evidencia de que es microclina, ¿ya? Como ya habíamos dicho, la microclina, ¿cierto? Es de baja temperatura, por lo cual vamos a encontrar en las rocas plutónicas y en la metamórfica. Aquí vemos nuevamente un video de ejemplo, ¿cierto? Vemos la plagioclasa o sea, la microclina con su relieve bajo, ¿cierto? Se veía con su relieve bajo, se veía sucia, ¿cierto? Igual que la ortoclasa, pero la distinción concluyente es una vez que cruzamos nícoles,
se ve la característica macla tartán, ¿cierto? Ahí vemos como este enrejado oscurecido, ¿ya? ¿Alguna duda con la microclina, chiquillos? Aquí nuevamente podemos observar, ¿cierto? Su relieve bajo, eh, el relieve bajo, ¿cierto? Está oscurecida, ¿cierto? Está sucia, y aquí vemos, pero nuevamente la macla enrajada perfecta, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Con la microclina? ¿No? No. Y el otro feldespato potásico que vamos a observar es la sanidina, ¿ya? Este es del sistema monoclínico. O sea, qué propiedades se van a observar? Anícolas paralelos, vamos a ver la incolora, ¿cierto? El hábito son cristales tabulares con sección cuadrada. También se puede observar en esferulitas. El relieve es bajo, colores de interferencia nuevamente grises de primer orden. La macla que le observamos a la sanidina generalmente de Carlsbad. El signo óptico biaxial negativo, y la ocurrencia de este feldespato potásico es en rocas volcánicas, ¿ya? Generalmente, como dice, la sanidina se presenta limpia, ¿ya? Se presenta poco alterada, como vemos en la imagen. Sus bordes en general están alterados, ¿ya? No como la ortoclasa, que se ve sucia, ya habíamos visto que se ve como tonos marrones, ¿cierto? Y acá los vemos el cristal, ¿cierto? Con la típica macla Carlsbad. Para hacer diferencia entre los distintos feldespatos, la sanidina tiene este relieve, se ven pero tablas perfectas. Y una de las características de la sanidina es que uno puede ver este hábito prismático, pero se observa muy muy bien en el caso de la sanidina. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Realmente tenemos estas tablas con su macla Carlsbad, en el lado más oscurecido, y si se fijan, se observa limpia, a pesar de que, vean, alrededor está todo alterado, ¿ya? En general se ve limpio, ¿ya? Aquí tenemos ejemplos, ¿cierto? De la sanidina. Vemos esta tablita, ¿cierto? Informada. Ahí tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Tenemos estas tablas bien formadas que presentan generalmente esta macla Carlsbad, ¿ya? ¿Alguna pregunta con la sanidina, chiquillos? Avancemos. Ahora vamos a ver las plagioclasas, ¿ya? Las plagioclasas se forman como una solución sólida continua entre la albita, ¿ya? Esto significa albita, AB está anortita, ¿ya? Tenemos los extremos, el extremo sódico y el extremo cálcico. Tenemos la anortita y tenemos la albita. Entonces hay una solución sólida continua entre albita y anortita. La sustitución que se da es entre el sodio y el calcio, ¿ya? Este equilibrio se mantiene cuando a la vez ocurre la sustitución de aluminio por silcio, ¿ya? La cantidad de potasio que puede entrar a la red es limitada, ¿ya? Por la diferencia entre los radios iónicos, ¿ya? Como vemos, acá existe un gap que en la naturaleza no se da del despato de esa composición, ¿ya? Las plagioclasas se dividen en las series que se ven abajo, ¿cierto? Albita, oligoclasa, andesina, labradorita, pita hundida, anortita. Y esta serie se divide principalmente en rangos de composición, ¿ya? Entonces, ahí en la clase sale
cuando dice albita, dice AB90, AB100, quiere decir que la composición de esa plagioclasa está entre el 90% de albita a un 100% de albita, ¿ya? La oligoclasa, albita 70, entre albita 70 y albita 90, eso quiere decir que puede haber entre un 30 y un 10% de anortita. Andesina, albita 50, albita 70, ¿ya? También, por ejemplo, la oligoclasa se nos daría anortita 30, ¿cierto? Anortita 10, ¿ya? Esa es la otra forma de describirla con la anortita. La andesina entre 50 y 70, la brodorita albita entre 30 y 50%, la pitunita entre 10 y 30, y la anortita entre albita 0 y albita 10, es decir, entre anortita 100 y anortita 90, ¿ya? Bueno, ¿cómo identificamos las plagioclasas? Las plagioclasas pertenecen al sistema triclínico y ahí vemos ambos extremos, el extremo sódico y el extremo cálcico. ¿Cómo son anícolas paralelos? Son incoloras, ¿cierto? Tienen un hábito, disculpen, característico entre cristales tabulados y alargados. Su forma es subedral, anhedral, pero también podemos ver eudral. Su relieve es bajo, ¿cierto? Los colores anícolas cruzados podemos ver colores de interferencia gris, blanco, algunos de amarillo de primer orden. Las mezclas que podemos contraer la albita, o sea, disculpen, en la plagioclasa es la polisintética, albita Carlsberg, la Carlsberg y la periglina. En general, la macla más general que presentan las plagioclasas es la polisintética. Ya recuerden que la polisintética eran, ¿cierto?, estas líneas oscurecidas. O la albita Carlsberg también es común encontrarla en las plagioclasas, ¿ya? Aquí vemos nuevamente un ejemplo, ¿cierto? Vemos un cristal de relieve bajo, incolora, que una vez que al cruzarle nícoles, ¿cierto? Ahí vemos la macla polisintética, pero perfecta, ¿cierto? Vemos estas franjas oscurecidas, ¿ya? Esta es una de las formas de identificar la plagioclasa. Si vemos un mineral con macla polisintética, es plagioclasa, ¿ya? Entonces, la característica de las plagioclasas para concluir que una plagioclasa, ¿cierto? Son las formas, en general son cristales tabulares y alargados, son de relieve bajo, y la macla, que es clave para identificar la plagioclasa, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, habíamos hablado de zonaciones, ¿cierto? Las plagioclasas presentan estas zonaciones, ¿cierto? Como como una solución sólida entre albita y anortita, justamente son albita o sea, sodio y calcio, ¿cierto? El sodio se asocia a menores temperaturas, el calcio a mayores temperaturas. Entonces las plagioclasas se da la zonación, y también podemos ocurrir zonación inversa y zonación normal, ya donde en la zonación normal podemos tener un centro de anortita, ¿cierto? Y en el exterior albita. Y en el caso de una zonación inversa, vamos a tener un centro albítico y un exterior calcítico, ¿ya? Aquí vemos otro ejemplo, vemos, ¿cierto?, el relieve bajo y la macla ya característica de las plagioclasas. Hay aquí un montón de ejemplos, ¿cierto? Esta línea oscurecida, la macla polisintética, ¿ya? Esa macla es clave para identificar las plagioclasas, ¿ya? Hay métodos al microscopio que se pueden usar para clasificar las plagioclasas. Este método está un poco discontinuado, la verdad. No se usa tanto porque ya tenemos
notables usos como el SEM, ¿cierto? Donde pinchamos y vemos qué tipo de composición es. Pero, como ya habíamos dicho, el microscopio petrográfico es más accesible, ¿cierto? Y mucho más barato que los demás test. Entonces, a priori, no nos queremos marear mucho con esto, pero es un método que está y que lo pueden usar para clasificar las plagioclasas, que es el método de Michel-Levy, ¿ya? Orientamos, ¿cierto?, las plagioclasas en dirección norte-sur, ya como se ve en la imagen superior. Orientamos norte-sur, giramos a la derecha 10 veces y medimos el ángulo de extinción de ese set, ¿ya? Nuevamente nos ponemos norte-sur, ahora giramos hacia la izquierda y tenemos que repetir esto 10 veces, ¿cierto? Calculamos el promedio de ese set, ¿ya? Y graficamos en este siguiente diagrama, disculpen, en el siguiente diagrama clasificamos, ¿cierto?, el promedio de este ángulo de extinción, ¿ya? Aquí hace una diferenciación entre un relieve bajo y un relieve, oye, no sé, y un relieve positivo, ¿ya? Si nosotros vemos que el relieve es menor al relieve del bálsamo, ¿ya? Entonces, y calculamos, no sé, un promedio de 15, estamos en esta zona de acá, ¿ya? Entonces encontramos un promedio 15, ¿cierto? Entonces es una albita, ¿ya? En cambio, si vemos que el relieve de este cristal es mayor que la del bálsamo, estaríamos en un relieve alto, ¿ya? En un relieve positivo. Luego de calcular este promedio nos da, no sé, 20%, entonces 20%, acá está el eje del ángulo de extinción, 20%, entonces estamos en presencia de una andesina, ¿ya? Las condiciones que son imprescindibles para usar este método, ¿ya? Que si no la cumplen no podemos continuar realizándolo, es considerar cristales únicamente con magla polisintética, ¿ya? Porque así nos aseguramos que es una plagioclasa, ¿ya? Y la diferencia entre el ángulo de extinción medido a la izquierda o a la derecha es mayor a 6, se descarta, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si la extinción hacia la izquierda le da un promedio de 10, la extinción hacia la derecha le da un promedio de 20, no podemos utilizar este dato porque la diferencia entre ellas dos es mayor a 6, ¿ya? ¿Se entendió el método, chiquillos? Hacia a grandes rasgos. Sí, 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 se entiende. ¿No? Y eso es la clase de hoy, chiquillos. Ahí están los cortes de cada grupo. Y cuando dicen recomendado grupo 1, 2, hasta el 6, es cristales que no van a observar en esta clase, pero son altamente recomendados que vean, ¿ya? Para que vayan viendo las diferencias, para que vayan entrenando el ojo, ¿ya? Y ahí vemos, en la imagen, vemos una zonación hermosa en una plagioclase, ¿ya? Bueno, eso es la clase de hoy, chiquillos. ¿Alguna duda? Para que comenzamos ahora a realizar la actividad. ¿Ya?